Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos al programa de salud de esta casa Cita Previa. Hoy les vamos a hablar de la nueva campaña de donación de sangre que un año más y en estas fechas tan señaladas intenta concienciar la Hermandad de Donantes de Sangre. Pero también les hablaremos de los trastornos psiquiátricos derivados del consumo de drogas en menores de 18 años. Para ello hablaremos con el jefe de servicio del Hospital Universitario de Burgos de Psiquiatría, Jesús de la Gándara. Esto y más cosas aquí en Cita Previa. Comenzamos. De la donación de sangre, y es que Burgos fue el pasado año la segunda provincia con más donaciones de sangre en relación a su población. Son fechas señaladas importantes para la donación de sangre, así nos lo transmite además la Hermandad de Donantes de Sangre, iniciando una campaña de concienciación pues para que la gente done, sobre todo antes de comenzar estas vacaciones. Vamos a hablar con el presidente de la Hermandad de Donantes de Sangre, Francisco del Amo. Buenas noches. ¿Qué tal, Muy buenas Francisco? noches, Verónica. Son fechas importantes para donar, sí, ¿no? Tenemos que volver otra vez, como siempre, en vísperas de vacaciones, a pedir una pequeña ayuda para que no nos quedemos con las reservas bajo mínimos. Por desgracia, volvemos a repetir lo de siempre. Los viajes traen accidentes y los accidentes necesidad de sangre. Entonces tenemos que hacer un pequeño llamamiento, un pequeño recordatorio para esas personas que tienen una pequeña duda si esperar o no, que no esperen porque ahora es muy importante ir a donar. Hay que garantizar, ¿no?, esa sangre en los días festivos. Claro, sí, es porque no se puede, después del accidente no se puede salir corriendo a donar. La sangre ya tiene que estar esperando cuando se necesita. ¿Cuánto se suele donar en estas fechas comparado a lo mejor? No, la verdad que siempre diciembre es un año muy bueno. Diciembre es un año que, un mes que sí que acompaña mucho, porque aparte de que la gente también como tiene días libres, también aprovecha. O sea que eso es un poco, que aunque la gente esté de vacaciones, la gente no se olvida de ir a donar. Pero estas pequeñas llamamientos vienen bien, el recordarnos a todos, el acercarnos por el hospital, yo creo que viene bien. Luego vamos a decir cuáles son esos días donde se puede ir a donar. No solo los burgaleses donan en este mes, sino que hay que decir que es una ciudad, Paco, muy solidaria, ¿no? Sí, la verdad es que Burgos cada vez me siento más orgulloso de presidir esta hermandad, porque realmente con las cifras que nos movemos, bueno, pues es para estar muy orgullosos los burgaleses. Antes comentábamos de que Burgos es la segunda en España. Año, sí, la verdad es que hay que quitarnos el sombrero con Álava, pero los índices de donaciones que nosotros tenemos son casi escandalosos, por decirlo de una manera. Y este año estamos subiendo. Este año lo que sí que me gustaría, esas tan ansiadas 20.000 donaciones. A los burgaleses ya no se puede pedir más, porque en realidad las cifras que nos movemos, no hay que ser egoístas. Pero bueno, en estos casos sí que hay que ser un poco egoísta e intentar. Sería un gran orgullo poder pasar la barrera de las 20.000, la estamos rozando, nos hemos quedado 2 años en puertas y este año creo que sí lo vamos a conseguir. ¿Cuántas lleváis? Nos faltan casi 500, pero vamos, salvo a cosas raras, este año sí que se consigue. Estamos ya en las 19.500 donaciones, yo creo que está bastante bien, sí. ¿Qué perfil ahora mismo va de persona? ¿Ha cambiado? No. Tenemos que concienciar a los jóvenes. Cierto es que cada vez la población está envejecida, la población se está envejeciendo, entonces eso también influye. No es que los jóvenes sean menos solidarios,
Pero sí que hay que animarles, por eso, porque como cada vez son menos, pues hay que animarles un poco más. De hecho, este año todas las personas que hayan donado sangre el día de su, el año de su 18 cumpleaños, entrará en un sorteo de un ordenador. Nosotros, como andamos con poco dinero, siempre andamos por ahí pidiendo, y una empresa burgalesa nos regala el ordenador desde aquí, que no se nos olvide de nosotros, y el año que viene otra vez, porque sí que merece la pena. La gente no va a donar, nadie va a donar por el regalo, pero bueno, si este pequeño detalle sirve para animar a los jóvenes a dar ese primer paso y a quitarse el miedo de la primera vez, pues bienvenido sea el ordenador, eso por supuesto. Es un incentivo, ¿no? Es un incentivo más. Vamos a ver, todo lo que se pueda conseguir para regalar a los donantes, bien merecido lo tienen. Y entonces, bueno, pues yo sí que es cierto que todo lo que puedo pedir lo pido. De hecho, nosotros no manejamos cifras como para podernos permitir alegrías, pero todo lo que se pueda ir consiguiendo lo estamos consiguiendo, por supuesto, para los donantes. Hablabas de miedo, ¿no? ¿Es sobre todo esa primera causa por qué la gente no va a donar? A ver, cuando hablas sobre todo con las personas que no han donado nunca, sí que es cierto que todo el mundo está concienciado. Y bueno, de hecho te transmiten la labor que estáis haciendo, no sé qué, y ellos se quedan un poco en segunda fila. No, pero bueno, hay que dar un paso. Y entonces ese pequeño miedo es un poco, a ver, el pinchazo es el pinchazo, es un pinchazo, es miedo a lo desconocido, y si me mareo, y si no sé qué. Y bueno, pues lo que no hay que hacer es pensar en que te mareas, porque sí que es cierto que coincide cuando las personas llevan mucho miedo, puede coincidir con que se mareen, pero vamos, hay un porcentaje mínimo de personas que se marean. Y el pinchazo, pues bueno, todos sabemos, es un pequeño pinchazo como el de una analítica, tampoco es más, ¿no? 5 minutines. Y luego la satisfacción del deber bien hecho, porque bueno, pues por desgracia la sangre se necesita y la sangre se necesita para salvar vidas. O sea, no es una limosna que le das a alguien, es salud. Luego hay mucha gente, por ejemplo, que también tendréis cifras, son muchas las personas, Paco, que van a donar, por ejemplo, si han ido a donar una vez, dos, pero luego ya no vuelven. Normalmente las personas lo que cuesta es la primera vez. Hay gente que se relaja. Yo de hecho en su día me relajé y bueno, no sé si es por olvido o por varios motivos. No, es dejadez. Entonces por eso estos llamamientos, porque te repito que la gente está concienciada de que esto se necesita y no es una broma, es la salud de los demás. Y luego pues nosotros los que afortunadamente podemos donar es porque la naturaleza nos ha regalado buena salud. Pues bueno, pues aunque solo sea en agradecimiento a eso, vamos a ayudar a los que lo necesitan. Tiene que ser un fastidio el saber que necesitas sangre y el que no haya. En España no ocurre. Cuando ahora a través de las redes se ven llamamientos, sobre todo en Sudamérica, para personas en concreto, que vaya a donar para no sé quién, para no sé cuánto. Y todos sabemos que hay personas que se mueven porque no llega esa sangre. Eso es muy triste. Afortunadamente en España eso no ocurre, ¿no? Pero entonces, ojalá nunca no ocurriese en ningún sitio. Vamos a recordar, Paco, qué requisitos hay que tener para donar. Un poco de ganas y tener buena salud. Más de 18 años, lógicamente pesar más de 50 kilos. ¿Por qué? Muchas personas el peso es importante, preguntan, ¿no? Claro, pero es importante. Te cuento por qué. La cantidad que se extrae es siempre la misma, es 450 centímetros cúbicos. ¿Qué ocurre? Yo tengo por mi peso corporal mucha más sangre que una persona de 50 kilos. Entonces el tope está en 50 kilos porque se piensa que por debajo de 50 kilos quitarle a esa persona los 450 centímetros cúbicos sería más arriesgado, o sea, sería quitarle más sangre de lo que no pasaría nada, pero bueno, hay que poner un tope, igual que lo de los 18 años. ¿Por qué los 18 años? Sí, pero bueno, entonces no es aconsejable una persona que no tenga el peso, pues que done, ¿no?
Pero por lo demás, bueno, pues eso, tener salud, tener 5 minutos de tu vida para perder y las ganas suficientes para poder ayudar a los demás. La verdad es que no cuesta tanto cuando se hace la primera donación. Muchas personas que van con ese miedo luego te terminan convenciendo de que no ha sido tanto. Y a mí no me tienes que convencer. ¿Hace cuántos años, Paco, hiciste tú la primera donación? Pues exactamente cuando tenía 19 y acabo de cumplir 60, con 19 añitos, sí. ¿Son muchas las donaciones que llevas ya? Sí, la verdad es que son muchas, pero bueno, no es importante mis donaciones. Es cierto que mis donaciones son escandalosas, sí. Pero no solo yo tengo donaciones escandalosas en Burgos. En Burgos podemos presumir de que hay más de 10 personas con más de 200 donaciones. No todo el mundo se puede permitir el lujo de decir lo que yo estoy diciendo ahora mismo. Burgos, la verdad que en ese aspecto estamos muy bien. Pero valen más muchos pocos que pocos muchos. Sí, la verdad es que los que tenemos ya la rutina de donar, a nadie le cuesta, pero parece que a nosotros nos cuesta menos. Yo sinceramente animo a que la gente, no buscando récord, no buscando este tipo de cifras, pero sí que ayuden con sus 4 donaciones al año. Eso te iba a preguntar, ¿cada cuánto se podía donar? Se pueden donar 4 donaciones al año los hombres y 3 las mujeres. En el caso de aféresis, por eso los que subimos muchas es por aféresis, pues bueno, pues es aconsejable cada mes, se puede donar, incluso un poco más, bueno, cada 15 días se podría donar. Bueno, el motivo de esta presencia sobre todo es esa campaña, ¿no?, de concienciación, de comenzar a donar antes de estas vacaciones, porque bueno, ya sabemos que desgraciadamente son fechas señaladas, no quisiéramos, pero hay accidentes, sí, y la sangre se necesita. Vamos a recordar ¿dónde se puede ir a donar en estos días? Nosotros ahora mismo, principio, a los que han cumplido los 18 años este año, aún están a tiempo de entrar en el sorteo de ese ordenador. De ese ordenador. Y luego, los sitios donde se puede donar, pues bueno, pues en el Hospital Universitario el día 16, ¿sí?, en San Agustín el día 17, en Medina de Pomar y Prado Luengo el día 18, en Aranda de Duero el 22, en el Ayuntamiento el día 23 y el día 29 en Miranda de Ebro, aparte del punto fijo del Divino Vallés todos los días, excepto los festivos. Pues Paco, esperemos que lleguemos a esa cifra de los 20.000 donaciones. Yo pienso que sí, a ver, no hay que quitar la piel al oso antes de cazarlo. Pero sí, yo pienso que esta vez sí, y si no, bueno, pues a ver, que nos animamos un poco todos y adelante. Pues volveremos a hablar contigo el próximo año. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. A vosotros. Y nos vamos a ir, como siempre, con nuestra sección semanal con implante. La prevención de la caries y de la enfermedad de las encías en mujeres embarazadas es una de las principales prioridades de cualquier odontólogo. En la mujer embarazada hay que tener un control exhaustivo fundamentalmente de la placa bacteriana, ya que los cambios hormonales y las variaciones fisiológicas pueden provocar caries o enfermedad de las encías con mayor frecuencia. Por un lado, la mujer embarazada tiende a tener que hacer una dieta entre comidas, y una dieta con un alto contenido en hidratos de carbono. En hidratos de carbono de rápido consumo, que generalmente son los que ocasionan la caries. Por lo tanto, son pacientes que van a tender más fácilmente a tener esta patología. Como odontólogos tenemos que tener una mentalidad preventiva para que estas situaciones o estas consideraciones no ocurran en la boca de estas pacientes. Fundamentalmente lo que hay que intentar evitar es esas dietas entre comidas con un alto índice cariógeno, y además dirigir los tratamientos a la adecuada higiene oral de estas pacientes. Adecuada higiene, pues como todos sabemos, utilizando cepillos, setas interproximales, y en el caso que esos pacientes o estas pacientes tengan huecos entre los dientes o tengan algún tipo de rehabilitación protética, pues a utilizar cepillos interproximales.
También los cambios hormonales ocasionan una alteración inflamatoria en la zona de la encía que en los casos en los que haya una presencia de bacterias patógenas van a ser más propensas a tener enfermedad periodontal. Se considera necesaria la visita al odontólogo desde los 6 meses del embarazo, ya que así se evitará la acumulación de placa bacteriana en la zona de la encía y que la inflamación se incremente por las bacterias. La protección de estas pacientes con flúor, en el caso de que tengan numerosos vómitos, sobre todo en el primer y tercer trimestre, es muchas veces necesaria, ¿no? Todos sabemos que los ácidos de una serie de vómitos frecuentes, como la bulimia, pues ocasionan desgaste o deterioro dental. Por eso la intervención de un odontólogo es importante en este sentido. No está demostrado científicamente, pero los enjuagues con bicarbonato van a reducir también los ácidos que tengamos en la boca, pero no existe evidencia científica de esto. Y bueno, básicamente también, como dato curioso, transmitir que los niños o las mujeres, cuando están embarazadas, dan a luz, si les van a transmitir rápidamente las bacterias que tienen en la boca al bebé. De tal manera que si son mujeres con bacterias con una alta tendencia a generar caries o a generar enfermedad periodontal, esa flora se va a transmitir rápidamente a ese bebé. Por lo tanto, va a influir la salud oral de la madre en su bebé. Y todo eso, durante el embarazo, pues se aconseja hacer las revisiones pertinentes o el máximo número de revisiones posibles para que no caigamos en la enfermedad periodontal ni caigamos en la caries. Ya no solo por la salud de la mujer embarazada, sino también por la salud del bebé. Pero, ¿cuáles son las principales sintomatologías? Inflamación de las encías, hinchazón, algunas refieren a algún bulto en la encía. Es un abultamiento de encía, una hipertrofia de encía inducida por los cambios hormonales y seguramente también tenga que ver algo la placa bacteriana. Todo esto lo que ocasiona es una tumoración en la zona de la encía que se llama granuloma de la embarazada o granuloma piógeno. En muchas ocasiones simplemente retirarlo y ya está, ¿no? Pero lo que hay que hacer es prevenir, evitar que ocurra. Y para eso pues hay que intentar reducir y hacer limpiezas los 3 trimestres, intentar si alguna zona tiene más placa de lo habitual, pues si hay que hacer un raspado o curetaje, hacerlo, y si hay que hacer algún tipo de terapia periodontal, pues realizarla, ¿no? Y la clave está tanto en la caries como sobre todo en la caries, en esas comidas que se hacen entre comidas, intentar que no sean hidratos de carbono de rápido consumo, es decir, azúcares, ya sea leche con azúcar, refrescos, chocolate, etcétera, etcétera, que es lo que va a hacer que generen una caries, ¿no? Una paciente embarazada se puede tratar prácticamente igual que un paciente normal, pero hay que tener una serie de consideraciones. Los fármacos se suelen metabolizar más lentamente y podemos producir pues algún problema en la embarazada, en el bebé. Hay que saber qué fármacos dan. Habitualmente los que utilizamos los dentistas, antiinflamatorios, analgésicos, antibióticos y anestésicos locales, no suelen inducir problemas, pero sí que hay que tener en consideración todo esto. Las radiografías, pues las radiografías como medio de diagnóstico, hacerlas tranquilamente. Para cualquier diagnóstico de simplemente una caries entre 2 dientes que no produce dolor ni nada, no está justificado. Está justificado en el caso de una urgencia, de una emergencia, y siempre bajo las adecuadas protecciones con delantal plomado o collarín plomado para proteger el abdomen y el tiroides. Los mitos, como por ejemplo el que hace referencia a que en cada embarazo se pierde un diente, se ha demostrado que no son del todo ciertos, ya que estas pérdidas vienen por las dietas entre comidas, los vómitos y la especial condición de las encías.
Nos vamos unos minutos a publicidad y después les hablaremos de los trastornos psiquiátricos derivados del consumo de drogas en menores de 18 años. De los 1000 jóvenes que ingresan cada año en la unidad de psiquiatría del Hospital Universitario de Burgos, el 20% es por trastornos psiquiátricos derivados del abuso del consumo de drogas. Por este motivo, Cruz Roja y el Hospital Universitario de Burgos firman un acuerdo de colaboración para mejorar, sobre todo, esa detención precoz de la drogodependencia en menores de 18 años. De ello vamos a hablar en unos minutos. El 70% de los jóvenes que consumen drogas desarrollan problemas psiquiátricos. La detención precoz en menores de 18 años es fundamental para evitar estas patologías. Por ello, Cruz Roja y el Hospital Universitario de Burgos han puesto en marcha un convenio de colaboración para facilitar apoyo y tratamiento a estos jóvenes y sus familias y poder así evitar daños mayores. El mayor factor de riesgo es que si no integramos ahí un programa específico para el tratamiento del trastorno por uso de sustancias, la probabilidad de que la enfermedad mental vaya mal, de que la psicosis vaya mal, de que la depresión se convierta en un intento de suicidio o cosas por el estilo, pues es muy alta. El número de jóvenes drogodependientes aumenta y la edad de iniciación disminuye. Sustancias como el alcohol, el cannabis y la cocaína son las más frecuentes en edades tempranas, pero también comienzan a extenderse nuevas sustancias de carácter alegal ofertadas en Internet. Generalmente son derivados del cannabis, ¿no? Las highlights que se llaman, las drogas que tienen un subidón muy rápido en un corto espacio de tiempo, pero también muchas sustancias que son manufacturadas de manera en laboratorios muy precarios. Un problema del que con ayuda se puede salir, y así lo demuestra el alto porcentaje del éxito del UBU. Ahora sí vamos a hablar de ello con el psiquiatra Jesús de la Gándara. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Os alerta esa cifra? Hablamos de cerca de 200 jóvenes ingresados en el año por un trastorno derivado de las drogas. Bueno, llevamos desde el año 2000 aproximadamente advirtiendo sobre esto, o sea que ya no nos sorprende, ¿no? Hay siempre un incremento lento, paulatino y constante de las personas que desarrollan trastornos mentales graves como consecuencia del uso de sustancias. En fin, es una consecuencia de lo que sucede en la calle, en definitiva, ¿no? Y son graves porque, de alguna manera, el uso de las sustancias tiende a reiterarse en los jóvenes. Así es que si no paramos definitivamente el uso de sustancias en un joven que ha hecho una depresión, una psicosis, etcétera, casi seguro que vuelve a repetirla. De tal manera que la probabilidad de volver a tener que tratar a ese joven o reingresarlo pues se acerca al 100%. Así es que estamos hablando de un problema muy serio y por otra parte un problema bien conocido desde el punto de vista biológico, neurobiológico, social, etcétera. Así es que tenemos la obligación de intervenir. ¿A qué se debe sobre todo ese aumento? Yo creo que el aumento como tal en el consumo de sustancias es un hecho que viene sucediendo a nivel social por diferentes causas, ¿no? Hombre, por la diversificación de las sustancias, la facilidad de acceso, el contagio de la información, etcétera. Pero sobre todo porque vivimos en un mundo en el cual el hedonismo prima. En fin, una sociedad lúdica, una sociedad en la que el hedonismo, la búsqueda inmediata de la felicidad se antepone a cualquier cosa. Y eso es muy fácil de aprender. Y los jóvenes son máquinas de aprender. Pero de todas formas yo no creo que debamos entrar en cuestiones morales. Esto no es un problema moral, esto es un problema médico, sanitario, social, etcétera. Es cierto que los seres humanos llevamos consumiendo sustancias
desde la historia de la humanidad y vamos a seguir haciéndolo. Así es que tenemos que estar alertas y saber hacer lo mejor posible el tratamiento de los problemas que aparezcan. Y esto es lo que estamos haciendo, intentando detectar pronto, intervenir pronto, para que en esa franja que está entre los 16 y los 20 años no aparezcan psicosis muy graves que luego duran toda la vida a veces. Claro, hablamos de menores de 18 años en este caso. ¿Y qué perfil de jóvenes? ¿Es variado? Hay de todo, pero se ve que hay una gran relación entre el uso de sustancias y problemas psicológicos de los jóvenes. Por ejemplo, niños que tienen problemas de trastornos por déficit atencional son más proclives al uso de sustancias. Jóvenes con ansiedad, con mucho estrés, son más proclives al uso de sustancias. Jóvenes que tienen antecedentes familiares en el consumo de sustancias, alcohol u otras sustancias, y que entonces de alguna manera tienen modelos de imitación. Pero todo esto nos tiene que llevar a una vía. Si yo tuviera que advertir a los padres, seamos prácticos y sencillos. Tenemos que decir, ¿qué es lo que tenemos que advertir? Pues es bastante sencillo. Imaginemos que yo tengo dos hijos. Uno toma alcohol o fuma un par de porros y tal, y se siente bien. Y no le pasa nada. Y bebe una caña, dos, en fin, y no le pasa nada. Y viene a casa tan campante. Tengo otro que sale, toma una caña o fuma un porro y viene mareado, borracho, vomitando, etcétera. ¿De quién me tengo que preocupar? Claro, la respuesta es del segundo, pero sería de los dos, ¿no? Pues no, me tengo que preocupar del primero. El segundo le sientan mal las sustancias, se va a autolimitar en el consumo, va a extinguir el consumo. El primero, que le sientan muy bien, va a continuar en el consumo. Y esto es genético. Tiene unos rasgos biológicos, una personalidad predispuesta al uso de sustancias. Me tengo que preocupar de aquellos hijos que se divierten y se lo pasan bien con las drogas, porque van a reiterar en el consumo, van a aumentar el consumo y van a acabar haciendo depresiones, psicosis, etcétera. La segunda cuestión es, bueno, o sea, todos los jóvenes se ponen en contacto con drogas, todos hemos tomado alcohol o hemos jugado a la lotería, pero no nos hacemos adictos. O todos tenemos internet, pero muy pocos se hacen adictos a internet. ¿Quién se hace adicto? Pues el que puede. ¿Y por qué puede? Porque usa drogas, reitera el uso y además porque tiene, digamos, una biología que le predispone a hacer el desarrollo de abuso, dependencia, etcétera. Esto lo sabemos, podemos detectarlo desde muy pronto. ¿Cuáles son los jóvenes que tienen factores de riesgo? Antecedentes familiares de consumo de sustancias, uso placentero de las sustancias, reiteración en el uso, etcétera. Así es que si tenemos patrones de vulnerabilidad, podemos anticiparnos y decir, jóvenes de riesgo, de cada 100, 10, 12, 15%. El resto no. Aunque usen sustancias no les va a pasar nada. Es la realidad. Pero al que tiene predisposición, al que reitera el uso, en fin, lo que he dicho antes, pues tengo que estar avisado. Así es que lección práctica. Por favor, estemos atentos. Intervengamos pronto. En este caso son los padres, ¿no?, los que detectan también esta situación en casa. Cuando van a la consulta, ¿por qué van? ¿Van los padres? Sí, normalmente, a ver, si hablamos del periodo infanto-juvenil, que va entre los 10 y los 20 años, es muy raro que un chico o una chica diga, yo necesito ir al psiquiatra. Obviamente son los padres, los educadores, la familia, los amigos, los que le llevan de alguna manera. Pero en concreto, con el tema del uso de sustancias, se niega, se extingue, se neglige, no se detecta, nadie quiere hablar de ello, en fin, todos los padres tendemos a pensar que mi hijo no. Bueno, pues tu hijo sí, número uno. Número dos, tú tienes que saber si tu hijo tiene factores de riesgo o no. Y eso te lo podemos decir nosotros o tú mismo puedes averiguarlo. Y tercera cosa, si lo tienes, pues procura hacer todo lo posible para que reciba una atención rápida, eficaz y continuada para que evitar factores de riesgo. A lo mejor va a continuar en uso de sustancia. Pero lo más importante no es eso, es que no hagan enfermedades mentales graves, trastornos de conducta graves, que luego son muy difíciles de resolver y sobre todo tienen una tasa de recaídas altísima.
pudiendo llegar incluso a los suicidios. Sí, claro, por supuesto. Digamos que esa sería una complicación máxima, extremada, cuando hay consumo de sustancias reiterado, muy inveterado, han aparecido enfermedades graves y no se han resuelto del todo. Porque claro, un joven ingresa con una psicosis, le ponemos bien rápidamente, dejan la sustancia, le damos un tratamiento, mejoran muy rápido, se van muy bien, pero eso, ahí está la trampa. No pasa nada. Vuelvo a consumir. El riesgo de volver a reincidir en la enfermedad, en el consumo, es, ya lo he dicho antes, me da pena decirlo, pero es que es así, es casi el 100%. Entonces, esto es un problema, ¿eh? Claro, cuando hablamos de drogas, no solo son el cannabis, la cocaína, sino que hablamos del alcohol. No lo oímos, pero son muchos los jóvenes que llegan los fines de semana a urgencias por coma etílicos. Hombre, no lo sé el dato, pero no muchos, pero son frecuentes. Son frecuentes, es decir, sí. Gracias a Dios no son muchos. Pero es que el alcohol es la puerta. A ver, el alcohol lo que le hace a un joven es aprender a usar sustancias. Le enseña a que se pone en contacto con una sustancia que altera su conciencia y no le ha pasado nada. Y se lo ha pasado bien. Entonces le abre las puertas para el resto de sustancias. En sí, cuanto una droga es más social, más comunitaria, se consume más en grupo, etcétera, es menos peligrosa. Cuando es una droga más extraña a la cultura, se consume de forma más porque a mí me sienta bien que porque mis amigos se toman una copa, etcétera, es más peligrosa. Así es que no tenemos que elegir, pero es evidente que puestos a elegir deberemos elegir las drogas menos malas, y las menos malas son las más sociales. En fin, no sé, puestos a elegir yo elegiría cafeína, por ejemplo, ¿no? Que es una droga extremadamente social. Y en segundo lugar, pues a lo mejor alcohol, ¿no? Pero desde luego son las puertas, no son más que las puertas de acceso a otras sustancias, porque al joven le dan confianza, le dan rápidamente placer. Y es una pena. En fin, esto es un mundo muy complejo. Nadie tiene una solución perfecta, pero el punto crítico es detectar bien cuáles son los jóvenes de riesgo. Ese es el punto crítico. De ahí, ¿no? También ese convenio que acabáis de firmar con Cruz Roja, ese acuerdo para mejorar la detención precoz, claro. Sí, la detección, pero no solo la detección, también la intervención. Es decir, si tenemos un joven que hemos visto que consume lo que sea y que ya ha hecho algún tipo de problema de conducta, etcétera, o que tiene esos factores de riesgo, consumo de factores de riesgo, intervengamos pronto. No es que no se hiciera, ya se está haciendo. Pero claro, se trata de coordinarse mejor diferentes entidades que atienden a pacientes con similares características. Esa coordinación hará que las cosas sean más ágiles en uno u otro sentido y que si uno detecta un caso de riesgo, pues rápidamente se puedan poner en marcha tanto tratamientos específicos de las sustancias como tratamientos específicos de la enfermedad mental. Y esto pues esperamos que agilice las cosas y sirva para que los jóvenes que ya tienen problemas sean mejor atendidos y que de alguna manera esto genere también una cultura de detección, de prevención rápida. Así es que este tipo de programas tenemos que hacerlos. Está muy bien y yo te doy las gracias por darnos la palabra sobre esto, porque no viene de mal insistir, repetir que hay muchos conocimientos y que es una pena. Hombre, la prevención, aquí siempre lo estamos diciendo, hay continuamente campañas de prevención, todos los jóvenes saben lo que son las drogas, pero... Estamos luchando contra una cosa muy compleja, contra dos cosas muy complejas. Por un lado el mundo de las sustancias, que es muy sofisticado, y por otro lado el ser humano, que es muy complejo. Y tenemos una cosa encima de nuestras cabezas, que es la conciencia, la memoria, en fin, el afecto, que no siempre nos cabe, que no siempre lo gestionamos bien. Así es que recurrimos a trucos, que son las sustancias para sentirnos mejor, para divertirnos, para aumentar nuestra sensación de que somos personas válidas en la vida, etcétera. Y caemos indefectiblemente en la trampa. Digo, caemos todos, nosotros también caemos en la trampa. Lo que pasa es que, no sé, perdón que utilice un ejemplo cercano, pero a mi edad va a ser difícil que me haga adicto a nada si no me he hecho ya adicto. ¿Por qué no? Muy sencillo, porque no tengo factores de riesgo, porque no tengo factores que me hagan ser proclive a la adicción. No soy ningún ejemplo de nada, pero
he nacido con esa biología, con esa genética, tengo suerte, puedo consumir alcohol, pero no me voy a hacer adicto al alcohol. Si fuera al revés, me pondría en tratamiento. Esto es así. Es curioso, ¿no? También lo que dices del factor de riesgo. Claro. También sería comprobable eso, ¿no? Sí, sí, bastante comprobable, porque podemos saberlo por rasgos de la personalidad, por los antecedentes familiares, por la historia conductual de una persona, por muchas cosas, por test, incluso por analíticas. Es decir, que podemos detectar muchos factores de riesgo que configuran una especie de aspecto global de la persona, que sabemos que cuando le ponemos en contacto con las sustancias, cuidado. Y luego hay algunas personas, muy pocas, un 1%, un 2% a lo sumo, que cuando se ponen en contacto con determinadas sustancias muy peligrosas, anfetaminas, cannabis, cocaínas, etcétera, desarrollan psicosis. Menos mal que son pocos, pero esos son muy graves, porque la droga desencadena una enfermedad que estaba ahí latente y que hace que perdure muchas veces para el resto de su vida. Así que cuando vemos a un joven con 18, 16, 20 años que tiene una psicosis producida por drogas, nos echamos a temblar. Es muy joven y la verdad que es muy llamativo. Claro, y no sabemos qué le va a pasar de dentro de 2 años. Lo que sabemos es que como se vaya de alta o le pongamos en tratamiento y no siga y deje de venir, porque para un joven ir al psiquiatra, al psicólogo es difícil. Por mucho que los padres le digan, oye, que tienes consulta, es difícil, lo comprendemos, ¿verdad? Pero claro, nosotros intervenimos mucho ahí. De hecho, estamos desarrollando ahora otro programa que vamos a poner en marcha en el 2017, de primeros episodios, precisamente para esto, para los jóvenes, de tal manera que tenemos que insistir mucho en esto. Hay que hacerlo bien desde el principio. Como no lo hagamos bien desde el principio, el riesgo de cronificación de las enfermedades es muy alto. Y eso supone ingreso, supone tratamiento, supone deterioro de la vida de las personas, de la familia, en fin. Bueno, no quiero ser demasiado bolero ni dramatizar. Hablabas también, Jesús, del tratamiento, ¿no? Que el problema a lo mejor es que luego, ya después del ingreso, no se sigue ese tratamiento. ¿Qué tienen que hacer los padres? Hombre, pues primero estar bien informados. Número 1, estar bien informados, están bien coordinados con los tratamientos, ¿verdad? Y no sirve mucho el predicar a los jóvenes, y decir, venga, oye, que no consuman sustancias, etcétera, ni el prohibir, porque es así, lo sabemos que no sirve. Así es que hay una cuestión que es el ejemplo y otra cuestión que es la promoción de hábitos saludables. Promoción de hábitos saludables que tienen que ver con el ejercicio físico, con el ejercicio social, Yo siempre se lo digo de una forma muy fácil de entender, que mueva los pies, que significa que haga deporte, que mueva las manos, que haga cosas creativas, activas, en las cuales participe y que le sienten bien, que le parezcan bien, y mueva la lengua. Es decir, que se relacione con personas, que se divierta, etcétera. Es decir, cosas buenas, que son las que hacen que no necesites las cosas malas para ser feliz. Si logramos esto, pues las cosas van bien. Si no lo logramos, siempre nos queda el auxilio de los tratamientos. Gracias a que tenemos tratamientos magníficos, que son muy fáciles de hacer y además muy fáciles de hacer a largo plazo y con muy pocos riesgos, pues podemos ofrecer a los jóvenes que se meten en el tratamiento y que continúan muy buenas expectativas de éxito. Lo decíais en el reportaje. Pero claro, hay 2 palabras claves. La primera es el compromiso del joven y la segunda es la constancia. Pedirle a una persona mayor compromiso y constancia es bastante sencillo. Pedirle a un joven no es tan sencillo, pero tenemos que hacerlo. Pues Jesús de la Gándara, seguiremos hablando de ello y de ese nuevo proyecto, esa nueva iniciativa también que tendréis de cara al próximo año. Pues muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Un placer. Y nos vamos a despedir ya. La próxima semana, más salud, más cita previa aquí en la 8 Burgos. Gracias por acompañarnos. Chao.